Hoy todos tenemos información de sobra. Lo raro es encontrar sabiduría. Y en el mundo de los negocios, la diferencia marca quién simplemente acumula datos y quién realmente sabe decidir y liderar. Hoy, en Maná de Lunes presentamos ¿Estás buscando sabiduría en todos los lugares equivocados? Una reflexión de Robert Tamasi. Vivimos en un tiempo de información prácticamente ilimitada. Podemos acceder a ella a través de la televisión, la radio, las redes sociales, los libros, las revistas y literalmente lo tenemos todo al alcance de nuestra mano en Internet. Gracias a toda esa información podemos adquirir grandes cantidades de conocimiento. Sin embargo, las masas de información y conocimiento no siempre se traducen en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría entonces? Una definición dice que es la capacidad de emitir juicios y tomar decisiones acertadas basadas en una profunda comprensión de situaciones y experiencias, a menudo involucrando conocimiento, buen juicio y la capacidad de discernir lo que es correcto o verdadero. Esto suena muy bien, pero ¿cómo adquirimos esa capacidad? Un joven empresario con la aspiración de alcanzar un éxito corporativo muy significativo se acercó a su mentor, un hombre al que le consideraba sabio, y le preguntó, ¿cómo se adquiere la sabiduría? A través de la experiencia, respondió el sabio. Entonces, ¿cómo se adquiere la experiencia? Tomando buenas decisiones. Bueno, ¿y cómo se aprende a tomar buenas decisiones? El sabio respondió rápidamente, tomando malas decisiones. Esto es gracioso y cierto. Pero, ¿es cometer errores la mejor manera de adquirir sabiduría? Un lugar donde podemos buscar sabiduría y que creo que es el mejor lugar de todos es la Biblia. De hecho, varios libros del Antiguo Testamento son llamados libros de sabiduría, incluyendo Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. El más citado de todos es Proverbios, que hace esta declaración sobre la sabiduría. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Incluso, una mirada superficial a nuestro mundo parece confirmarlo. Políticos, líderes empresariales, artistas y otras figuras prominentes, al operar sin una cosmovisión bíblica, encajan con la descripción que hace el Antiguo Testamento de algunos antiguos israelitas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto no era sabiduría, era necedad. Y sigue siendo exactamente necedad hoy en día. La mayoría de los proverbios se atribuyen al rey Salomón de Israel, a quien se le llamó el hombre más sabio que jamás haya vivido. Él explicó que los proverbios eran para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Si esto es cierto, ¿no crees que sería buena idea leer proverbios y descubrir lo que Proverbios enseña? Muchas personas han decidido leer un capítulo de Proverbios cada día. De este modo, dado que el libro contiene 31 capítulos, puede leerse en solo un mes y entonces 12 veces por año. Los proverbios ofrecen sabiduría sobre muchos temas, cómo refrenar la ira, cómo ser un líder eficaz, cómo aceptar la corrección y la disciplina, cómo recibir consejo y dirección sabios, tener discernimiento y ejercer la prudencia, tratar con la envidia, los celos, evitar la tentación sexual, cultivar la generosidad, trabajar con diligencia, los peligros del orgullo, los beneficios de la humildad, esforzarse por la integridad y la honestidad, entre muchos otros temas. En última instancia, todos están anclados en el temor del Señor. Esto no significa acercarse a Dios con pavor. Significa reconocer su perfección, su poder, su amor y su bondad. Proverbios dice que el temer al Señor es sabio, así como el temor común impide que una persona se acerque demasiado al borde de un acantilado. Más aún, el temor del Señor ofrece la seguridad de experimentar una vida plena y fructífera. El temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. La verdadera humildad, dice el libro de Proverbios, y el temor del Señor conducen a las riquezas, a honor y a una larga vida. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión y para la discusión en equipo. ¿Qué diferencia hay entre información y conocimiento que tenemos en gran abundancia, quizá más que nunca en la historia de la humanidad, y la sabiduría que a menudo parece escasa? 2.
¿A quién identificarías como una persona que demuestra gran sabiduría? ¿Por qué consideras sabia a esa persona? ¿De qué maneras has visto que exhiba sabiduría en su forma de trabajar o de vivir? 3. Al inicio del primer capítulo de Proverbios leemos la declaración: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué crees que significa esto? ¿Estás de acuerdo? Y 4. ¿De qué maneras contrastarías la sabiduría del mundo, la cual se presenta cada día a través de diversas fuentes, y la sabiduría bíblica? Aquí hay un desafío para esta semana. Si quisieras hoy decir: quiero empezar a adquirir sabiduría, quiero ser sabio en la manera en la que trabajo y vivo, ¿cómo lo harías? En tu vida, hasta este momento, ¿cuáles son algunas de las cosas más sabias que has aprendido? Tómate un tiempo esta semana para comenzar sobre este importante tema de la sabiduría con un amigo cercano, con un mentor o con un pequeño grupo de consejeros de confianza. ¿Cuáles son algunas áreas en las que necesitas tener y aprender a ejercer más sabiduría? ¿Quién es alguien a quien consideras sabio y que podría ser de ayuda para ti? Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.